Bienvenidos, otro encuentro más con la palabra de Dios. Que viva Cristo Rey. Bendito sea Dios, te damos gracias a Dios por la vida, por la salud, por cada uno de ustedes que se acercan día a día a la palabra de Dios para llevar el mensaje por el mundo entero. Como dijo Cristo, que todo el mensaje llegue y resuene al confines de la tierra. Así es, ustedes y yo podemos hacerlo por estos medios, compartiéndolo, suscribiéndose, dándole like a la campanita. Y el campesino trabaja, papá. Así es, fino, para adelante. El campesino trabaja 100%. Y estamos hoy contentos y felices porque el Señor está con nosotros y contigo, con tu familia. Reciban la paz de Dios y la Santísima Virgen María los cubra con tu manto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, encienda en nosotros el fuego de tu amor. Envía, oh Señor, su Santo y Divino Espíritu, y danos la sabiduría y el entendimiento de tu palabra. ¿De qué? De tu palabra. Escuchemos la palabra de Dios y vamos a hacer la vida en nuestra vida. Vamos a que la palabra de Dios penetre en lo más profundo del corazón del ser humano que somos nosotros. Y los únicos que tenemos una gran ansia y necesidad de Dios es el ser humano. Otro no, nosotros. Eres tú, yo. Escuchémosla pues. Lectura del Santo Evangelio de San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, o porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por eso, pase acá el pan diario, hermano, por favor. Bueno, estamos en el mes de marzo, ¿verdad? Y hoy en el Evangelio nos habla Jesús sobre el celo de su templo, ¿verdad? Tenemos 2 templos, los seres humanos, que hay que cuidarlos, que hay que conservarlos, que hay que vivirlos. Jesús se refería en los 2 lugares. Su templo donde se reúnen los cristianos, donde se hace el culto divino a Dios, donde ese templo debe de estar maravilloso, bonito, como siempre lo hacen y lo hacemos en muchas parroquias. Ese templo significa el templo de Cristo, donde habita la presencia de Dios. Ese templo es un templo maravilloso, un templo glorioso, un templo donde debe estar lo más conservado, lo más hermoso que se pueda embellecer, porque Dios vive allí y Dios, Jesucristo, va a aquel lugar y consigue el templo desordenado, un templo lleno de vendedores, un templo lleno de animales. O sea, Jesús dice: ¿cómo van a convertir la casa de mi Padre en tantas cosas? No se puede. Ojo, ¿cómo haces tú y cómo haces cuando vas al templo? Vas con un corazón arrepentido, un corazón deseoso para hablar de Dios, o va desordenado, mal vestido, ¿verdad? No está bien. La casa de mi Padre es casa de oración. ¡Qué maravilla! Es una frase hermosísima de Dios cuando dice: la casa de mi Padre es la casa de oración. O sea, cuando vayas a la iglesia, vaya con una actitud de un cristiano arrepentido, pecador, frágil, humano, porque voy al encuentro con Dios. Por eso Jesús echa a todos los vendedores afuera, ¿verdad? Se pone celoso, dice el celo
de mi padre, o sea, el celo por la casa de mi padre me devora, o sea, se pone celoso, un momento de ira fuerte con todo aquello, para que de repente, ahora la pregunta sería, si Jesús viniera en el lugar donde es su templo, su parroquia, ¿a quién sacaría primero? ¿No? ¿A quién echaría fuera? Por la manera de actuar, por la manera de ser. Ahora quizá no hay vendedores dentro del templo, pero conseguimos gente que vende su cuerpo, gente que vende su vida, su dignidad, está dentro de la iglesia, ¿no? No respetan, no valoran lo que somos. Somos el templo de Dios. Entonces, ¿cuál es el segundo templo? Jesús también se refería en su templo. Esperad en este templo y lo destruyo, destrúyalo y en 3 días lo construye, lo va a construir. Porque él estaba hablando de su muerte, de su pasión, de su entrega. Porque para Jesús darnos la dignidad como lo que somos hijos de Dios y para dejar un templo maravilloso, glorioso, dejar la reserva de su amor, que es el Santísimo, tenía que morir, tenía que ser destruido, tenía que ser muerto para al tercer día resucitar. Eso es lo que se refiere y los judíos no entendían cómo va a ser, cómo va a acabar. 46 años construyendo el templo, ¿lo va a acabar en 3 días? No, no se puede, ¿verdad? Pero él te estaba refiriendo de su propio cuerpo, de su propia vida, de su propia dignidad de Dios, porque él tenía poder para morir y resucitar. Y así lo hizo. Por eso el templo suyo, el mío, su ser, es el templo del Espíritu Santo, donde mora la presencia de Dios. Y hay muchos que lo están dañando con tantas cosas, gente tatuada, con tatuajes, X cosas, y no cuidan su templo, en vicio, en prostitución, en droga. O sea, tienen el templo dañado, tan como los vendedores. Si Jesús viniera, le echaría unos fuetazos para que se pusiera pilas, ¿no? Pero la manera de nosotros construir el templo moral, el templo del Espíritu Santo, ¿no? Que ya hablamos del templo de Dios físico y el templo espiritual, la vida, el ser humano, se mantiene con una gracia especial. ¿Cuál sería? La confesión, ¿sí? La confesión, mantenemos el templo glorioso, en gracia de Dios, que tenemos que nosotros vivir en gracia. Porque de otra manera, si no vivimos en gracia, seríamos desgraciados, ¿no? Porque la palabra de gracia viene desgraciado, es una gracia, a pesar que somos pecadores, humanos, frágiles, recibimos la gracia de Dios por medio de la confesión. Qué maravilla que usted y yo dejemos morar el Espíritu Santo en la gracia santificante, en la confesión, en la comunión, en los sacramentos, en la oración, en la palabra. Pero si tú no oras, tú no se confiesa, tú no comulgas, tú no vas a la iglesia, tú es llevado de cualquier cosa, lleno de rabia, odiando, maldiciendo, renegando, pues déjeme decirle que su templo está lleno de puros vendedores malos, ¿verdad? No tienes algo central en tu vida de la fe si tú no mejoras la actitud que tienes como humano, como pecador, como frágil. Y déjeme decirle que Jesús en otro evangelio no va a decir, yo no vine por los justos, yo no vine por los sanos, yo vine por ustedes los pecadores, o sea, nosotros los enfermos por el pecado. Y Él viene a sanarnos, viene a construir el templo del amor de Dios para que seamos morada de Dios. No sé usted qué estarás haciendo con su propia vida, con su propia dignidad, que muchas veces lo que hace es hablar de otra persona, pero no se mira a sí mismo. Juzga, señala, uy, mire cómo se viste aquel, mire cómo está aquel, y va a la iglesia solamente a juzgar y a criticar. Pues mejore, cuando vaya a encontrarse con Dios. Deje que otro sea feliz como viva. Y si lo puede corregir y decirle, mire, vístese mejor, viva de esta manera, pues usted será más feliz. Pero si no, sea feliz. No se eche la culpa a otro, que hay personas que, ¿sabe qué? Se carga la culpa de uno, se carga la culpa del otro, el de la vecina, el de la comadre, el de la prima, el de la abuela, el de la yo no sé quién tanto, y al final vive vacío, lleno de rabia, desordenado por dentro, porque vive investigando a los demás. Investigues a sí mismo cómo está tu templo, cómo está tu fe, cómo está tu esperanza, cómo está tu vida, cómo está tu amor para Cristo, y luego sí, ya empieza a corregir a los demás con su testimonio, sin menester de hablar, sin decir muchas palabras. Usted va mejorando porque su templo va a ser resucitado, glorioso como lo hizo Cristo. Resucitó, glorioso, para darnos demostrar que somos templo del Espíritu Santo y la morada de Dios. Por eso en el templo
físico, ¿verdad? En la iglesia habita Dios, el Santísimo Sacramento. Cuando pase por allí, hagan la señal de la cruz, en símbolo ¿qué? De reverencia a Dios, que Dios está vivo, que está allí, y me hago la señal de la cruz para bendecirme, para ser bendecido y librado del mal, ¿no? Por eso digo Padre, porque soy hijo del Padre, Hijo, porque soy hijo de Dios, hijo de mamá, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en mí, soy templo de Dios, y amén, significa que así sea, que hoy vamos a ser mejor que ayer. ¿Estamos de acuerdo? No se olvide suscribirse y darle like a la campanita, y nos encontramos en la próxima. Cualquier cosa, pues deja el comentario y le da like al dedito que va para arriba, usted le da like y ya es un like. Y lo comparto con su familia, con su mamá, con su tío, con su primo, con tu abuela. Saludos para todos, un abrazo para todos los que me están siguiendo. Benditos a Dios, mis felicitaciones. Estamos orando por ustedes para que el Señor los siga bendiciendo y los libre de todo mal a ti y a tu familia, sean sellados con la sangre de Cristo y que Dios te bendiga. Nos vemos a la próxima.